Carl, a las dudas. Aquí, miren, orden teleológico. Se piensa que todo el universo tiende hacia un fin, llámese este Dios para la religión, idea de bien para Platón, primer motor para Aristóteles. Esta idea de que las cosas tienden a algo, se aproximan a algo o están de alguna manera destinadas, como vos decías muy acertadamente, destinadas a algo. Estas son las características que de alguna manera definen la visión del mundo y la visión del conocimiento científico en ese paradigma que Pardo llama premoderno. Bueno, había algunas personas que dedicaban su vida a Dios, estaban en los conventos, en los monasterios, y luego había personas que estaban en el siglo, es decir, en la realidad mundana, ¿no? Que cambiaba con el tiempo. El paradigma moderno se inicia, decíamos, ¿no? Siglo XVI y XVII en Europa, a través de un proceso de secularización que tiene una faceta institucional, la separación de la Iglesia del Estado. En Uruguay tardó muchos siglos más en llegar a ese momento, ¿no? De secularización. Pero en otros países fue más anterior ese proceso mediante el cual algunas tareas que eran propias de la Iglesia comenzaron a ser asumidas por los estados o por los estados-nación y no por la Iglesia como autoridad. Ese es un tipo de secularización. Pero también una secularización que Pardo llama cultural. Es decir, la separación, esto es un proceso que no forma parte del paradigma premoderno, la separación entre la religión y la ciencia, entre el saber religioso y el saber científico, entre las verdades de fe y las verdades de razón. Esa separación también forma parte de un proceso de secularización que caracteriza a ese paradigma moderno. Y aparece aquí en el texto una cosa importantísima que forma parte del paradigma moderno, que es el ideal de racionalidad plena. Este concepto es importantísimo, pero no importantísimo porque le vaya a cambiar la vida, no, por el estilo. ¿Importantísimo en qué sentido? Importantísimo tener claro este concepto de a qué nos referimos con la racionalidad plena. ¿Leyeron esa parte del texto? Estamos hablando del final de la página 47. ¿No? ¿Cómo caracterizaríamos esa idea de racionalidad plena? Ese ideal en el sentido de algo a lo que aspiramos. La libertad en el pensamiento, expresar. No es la confianza absoluta en la razón. Sí, está bien, pero ¿qué elementos caracterizan esa confianza absoluta en la razón, ¿no? Como ideal de racionalidad plena? En primer lugar, un orden matemático, racional del mundo. Esto surge de una frase que decía Galileo, que decía, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. ¿Qué les parece que quiere decir eso? Que la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático. ¿Qué les parece que quiere decir eso? Del menor a mayor. ¿Cómo sería eso? Como que clasifica. ¿Y clasifica qué? Como matemáticamente. No. Pero sé, complicación. Como matemáticamente, o sea que les voy a explicar. Que no se entiende así nomás, que tiene su proceso. Lo que quiere decir Galileo con esta frase de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático es que las leyes que dictan el funcionamiento del mundo son leyes matemáticas, ¿no? Pensemos en ese ejemplo que poníamos, la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es una ecuación, ¿no? La matemática es el lenguaje en el cual está escrito el universo. Analizamos las figuras geométricas de una caracola y vemos que es una espiral perfecta que sigue ciertas ecuaciones matemáticas. Analizamos los procesos reproductivos de un animal y vemos que sigue ciertas ecuaciones matemáticas que permiten explicar ese proceso reproductivo. Analizamos el movimiento de los astros en el cielo o de los planetas alrededor del Sol y describen una elipse, que es una figura geométrica que podemos explicar a través de una ecuación matemática. A eso se refiere con que la matemática es como el lenguaje en el cual está escrita la realidad. Por lo tanto hay un orden matemático y por lo tanto racional. Pardo lo da vuelta, ¿no? Un
orden racional matemático, pero entender que es racional porque es matemático, capaz que es más útil. Un orden matemático o racional del mundo. ¿Se puede relacionar con la característica de la capacidad predictiva? En realidad la predicción se puede entender como la probabilidad estadística del matemático. Ni que hablar, y no solamente probabilidad, sino la absoluta precisión de las predicciones, tal cual. Si el universo no estuviera escrito en lenguaje matemático, sería imposible predecir lo que va a ocurrir. Si no hubiera leyes que rigen el funcionamiento del universo y que esas leyes se pudieran computar, se pudieran matematizar, sería imposible predecir cómo se van a comportar las cosas. O haríamos una predicción, pero muy vaga, ¿no? Bueno, sí, se va a mover rápido esta pelota si la pateamos, pero eso es muy vago, ¿no? El carácter matemático de la ley nos permite predecir que si le empujamos con una fuerza de 30 newton va a recorrer 40 metros antes de detenerse, por ejemplo. Esa precisión surge del orden matemático del mundo. Y plantea acá Pardo que otro elemento que forma parte de eso que llamamos el ideal de racionalidad plena es la confianza en la razón. ¿Pero confianza para qué? ¿Para lograr qué cosa? El avance. Como el iluminismo. ¿Como la qué, perdón? Como el avance de la. Sí, pero lo segundo que dijiste. O sea, el iluminismo. O la confianza en la razón para mover el mundo. En el iluminismo te referís como a la ilustración. Sí, está bien, sí, tiene que ver con eso. Pero ¿para qué puede ser útil la razón o cómo se entendía en el paradigma moderno que la razón podía servirnos para qué? Para transformar. Para conocer la realidad. Para conocer y transformar. Para alcanzar un conocimiento universal, dice eso. Hay tres puntos allí, ¿no? Para determinar fines, los fines que debería perseguir la acción de las personas. Para establecer medios. Fines y valores. Sí, está bien. ¿Fines en qué sentido digo fines? Como ¿Fines en qué sentido? La finalidad. La finalidad de los objetivos que debería perseguir nuestra conducta. Eso está asociado de manera, no se puede separar, de los valores, de lo que entendemos valioso, ¿no? La racionalidad nos dice que deberíamos llegar a una sociedad donde no exista la injusticia. Bueno, por lo tanto la igualdad va a ser un valor en ese sentido, ¿no? Establecer medios para lograr esos fines. La razón nos permite detectar qué medios son apropiados para lograr ese fin que establecimos de antemano, por ejemplo, la construcción de una sociedad justa, y la manipulación técnica. ¿A qué se refiere con eso? O el control técnico. La racionalidad entendida como una herramienta para manipular la realidad. ¿Cómo la ciencia o la razón permiten manipular la realidad, por ejemplo? ¿Cómo la razón podría ayudarnos a manipular la realidad? Como una ayuda ahora con todo el avance que tenemos. Sin avance seguiríamos. Está bien, vos ya lo planteás como algo valioso, ¿no? Hablas de avance. Manipulaciones Es algo ya valioso, está bien. Vamos ahora de la manera de manipular la realidad porque tenemos conocimiento sobre las cosas. Está bien, la razón nos permite eso también, ¿no? No solamente establecer los fines que debería perseguir la conducta humana, los medios que nos acercan a esos fines, sino además controlar desde el punto de vista práctico, manipular a través de la técnica la realidad. Por ejemplo, al beneficio para nosotros mismos, tal cual. Establecer que determinada especie de planta la tenemos que cosechar en tal momento del año, porque ese es el momento en el que produce más granos. O establecer que si logramos cambiar nuestra dieta en tal sentido, vamos a vivir más años. Esa es la manipulación de la realidad, ¿no? Poder darle a alguien una pastilla que satisface una sustancia que su cerebro no genere, por lo tanto puede sacarlo de una depresión. Esa es la manipulación técnica o el control práctico de la realidad, ¿no? Así que ese ideal de racionalidad plena se caracteriza por entender que el mundo funciona a través de un orden que es matemático y por tanto podemos racionalizarlo, y la confianza en la razón, tanto para determinar fines y por tanto valores, para establecer qué medios son los más apropiados para llegar a esos fines y para manipular desde el punto de vista práctico o técnico la realidad. Hay otro elemento, hay dos elementos más, pero creo que el tercero es quizás como el más
complejo de explicar, que es esta idea, ustedes lo mencionaban, ¿no? La idea de que a través de la razón podríamos alcanzar algo que fue un sueño de la modernidad, un sueño que se hizo añicos en el siglo XX, pero un sueño de la modernidad, ¿cuál era? Bueno, ese sería como un cuarto punto, ¿no? Ahora vamos a eso. El conocimiento universal Exacto. y La idea de que podemos alcanzar un conocimiento universalmente válido, por lo tanto necesario en el sentido de que no es que puede ser o no, sino que es necesariamente así. Universal en el sentido de que todos podríamos aceptarlo, a ese conocimiento, no depende de tu perspectiva, de tu opinión. Universal como único, o sea, Universal para como todo, total. total, sí, pero único también o no. ¿Y en qué sentido de único? Claro, un conocimiento universal o único entre todos, no sé cómo decir. Bueno, si con único crees común para todos, sí. Sí, está bien. ¿Universalmente qué dice? Universalmente válido. Para tú esto lo sacaste del punto 3. De 12. No se me está preguntando de los puntos que establece Pardo o de los puntos del esquema. el alcance de Iba tan abajo por usted. La confianza en la razón, una confianza que hoy juzgamos como excesiva en la razón, permitía a los modernos creer que era posible a través de la racionalidad y a través de la ciencia llegar a un conocimiento que fuera universalmente válido, es decir, que toda persona en uso de sus facultades pudiera aceptar, borrar de esa manera la diferencia entre lo que algunos sabían y lo que otros sabían, poder llegar a un conocimiento universalmente válido, y también a un marco ético universal o a normas éticas aceptadas universalmente. La razón, decían los modernos, podría llevarnos a establecer un sistema ético en el sentido de conducta, ¿no? De lo bueno y lo malo, que fuera universalmente aceptado por ser racional. Si podemos a través de la razón llegar a conclusiones sobre lo que está bien y lo que está mal, si esas conclusiones son racionales, deberían poder ser aceptadas por la humanidad en su conjunto. Y no deberían depender, como dependen hoy en día, de la cultura, de las sociedades, o de la educación, o de los factores religiosos. Si pudiéramos llegar, insisto, a través de la razón, a un sistema de normas sobre lo que está bien y lo que está mal, en teoría todos los seres humanos podrían aceptar ese sistema de normas por ser racional. Porque podríamos, si no tenemos ningún déficit o ninguna incapacidad para comprender esas ideas, podríamos llegar a todas las personas del universo a aceptar que lo bueno es esto y lo malo es esto. Era un ideal muy fuerte y que obviamente se hizo añicos, ¿no? en la actualidad. Pensemos en los campos de concentración, ¿no? Son un fruto de la racionalidad también, sumamente racionales, ordenados, matemáticos, ¿no? Donde se establecen claramente los medios más apropiados para lograr un fin. Sin embargo, eso dista mucho de lo que aspiraban los modernos como una ética universalmente válida. Y luego viene lo que vos planteabas del progreso, en el sentido de entender que el avance de la ciencia es necesariamente un progreso para la sociedad. Que mientras más avance el conocimiento científico, mejor vamos a estar. Eso es una idea propia de la modernidad, también una idea que se hace en Nico. ¿Cómo? Sí, el progreso en ese sentido, ¿no? De la igualdad, de la justicia, del bienestar, del mayor placer para la mayor cantidad de personas posible, ¿no? O alcanzar ese ideal del mundo utópico. Las utopías son propias de la modernidad, ¿no? Se habla de la posmodernidad como el fin de las utopías. Esa idea de un mundo utópico donde todos vamos a ser increíblemente felices y que lo único que falta para llegar a eso es que el conocimiento científico continúe avanzando. Esa era la confianza que se tenía en ese tipo de conocimiento que llamamos ciencia. ¿Cómo? ¿Te referís al utilitarismo como marco ético de John Stuart-Mill? ¿Sí? Sí, es típicamente moderno, tal cual. Sí.
una cosa que parece una tontería, pero no lo aclaré. Moderno no quiere decir actual, ¿no? Digo, porque a veces pensamos, qué moderno, como diciendo, que papá se cortó el pelo, así que moderno. No, moderno nos referimos a una época histórica que llamamos la modernidad, ¿no? Okay. Parece tonto aclararlo, pero por la forma. No escriba tan abajo, profe. Progreso social como consecuencia ineludible del avance científico. Si la ciencia avanza, y la idea es que avance ilimitadamente, vamos a llegar a ese progreso social y por lo tanto a las utopías. Este es el paradigma moderno del cual surge nuestra noción también actual, si es que no somos demasiado posmodernos, sobre la ciencia. Tiene algunas ideas, tiene un origen histórico, que es la secularización, tanto institucional como cultural, y se caracteriza por esa idea, ese ideal de racionalidad plena, de que la razón no solamente permitía entender el mundo, porque el mundo funciona en un lenguaje matemático, iba a poder determinar cuáles son los fines que debemos seguir y por lo tanto los valores que debemos cultivar, cuáles son los medios apropiados para alcanzar esos fines y cómo manipular desde el punto de vista práctico la realidad para lograr eso. Esa idea de racionalidad plena, se entendía en ese momento, permitiría aceptar un conocimiento universalmente válido, válido para todo el mundo, por ser racional, y un marco ético universal, es decir, un acuerdo planetario sobre lo que está bien y lo que está mal, fundado únicamente en la razón. Si la razón nos indica que esto está bien y esto está mal, todos deberíamos poder llegar a esa conclusión independientemente de nuestra cultura, o de nuestra religión, o de nuestro punto de vista personal, etcétera, nuestras preferencias, etcétera. Hasta aquí el paradigma moderno del cual habla Pardo. ¿Qué es la posmodernidad? Es agarrar todo esto y hacer. Eso es la posmodernidad. ¿Y 20 se va a ir todo el mundo? Sí. ¿Y 25? Y 20. ¿Y 23? Y cuarto, Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Copian re rápido. Oh. ¿Se entiende esa idea, no? Ese ideal de racionalidad moderna. Si nosotros logramos ilustrar a las personas para que se alfabeticen en el conocimiento científico, cultural de la humanidad, eso va a implicar un progreso de la sociedad y no puede ser de otra manera, ¿no? Esa idea, bueno, lo laico tiene que ver con la secularización también, ¿no? Pero la idea misma de la escuela bareliana es hija de la modernidad. Otro modelo educativo que está seriamente cuestionado al día de hoy. Sebastián, Sí. consulta de lo anterior. En la guía, ¿no? De lectura, las funciones de la razón entonces serían determinar los fines y establecer medios por la Sí, qué bueno que hayas traído relación a eso. Sí, porque no la podía contestar. sí, tal cual. Esto es una síntesis, no son titulares. No, lo Pardo tengo, pero explica no eso sabía cuál era la No, sí, respuesta. se refiere a eso, tal cual. Sí, es exactamente así, tal cual. Profe, ¿qué pusiste ahí? ¿Dónde? Ahí, en toda esa frase. Dudar de este ideal de racionalidad plena abre las puertas de la posmodernidad. O de la tardomodernidad o de la modernidad tardía. Vieron que ahí Pardo presenta esta discusión, ¿no? Y dice, bueno, ¿es otra época? ¿Es otro paradigma? ¿O es como una vuelta de tuerca del paradigma moderno? Por eso algunos le llaman la modernidad tardía, ¿no? Una especie como de la agonía de la modernidad, los últimos suspiros de la modernidad, ¿no? En lugar de una época completamente nueva. Es una discusión que existe todavía, ¿no? Pero hablamos, sí, en términos de ciencia, de otro paradigma, de otra manera de entender la realidad. Y vieron que él habla de esa posmodernidad como una fragmentación del sentido. ¿Cómo dijo eso último? Él se refiere a algunas características notorias de la posmodernidad como una fragmentación del sentido. Lo que tenía un sentido claro para la modernidad deja de tener ese sentido universal, único, compartible por todas las personas en el paradigma posmoderno. ¿Qué características tiene esta fragmentación del sentido? Primero, importante.
importantísimo. Universal y necesario. No es ideales éticos. La caída, él no lo dice así, ¿no? Pues digo, bueno, la caída en desgracia de la pretensión de una verdad absoluta. Vieron que la gente odia ese término, ¿no? Verdad absoluta. No hay verdades absolutas, no existe la verdad absoluta. Bueno, esa es una concepción típicamente postmoderna. La idea de que no es posible una verdad absoluta, como 2 más 2 es 4. ¿Eso es de la formulación de sentido o esa parte? Sí, son características de este paradigma postmoderno, ¿no? De la postmodernidad. La caída en desgracia de la pretensión de una verdad absoluta, eso conduce a un relativismo, en este caso cognoscitivo, es decir, de conocimiento. ¿Saben lo que quiere decir con relativismo? No. El relativo que tiene más. ¿Cómo? La relatividad que tiene más. Está bien, que todo es relativo a cómo lo miremos, ¿no? Que depende de nuestro punto de vista. Que sí, que para vos capaz que 2 más 2 es 4, pero para mí es 5. ¿Y por qué vos tenés más razón que yo? ¿No? Esa es tu verdad, esa es mi verdad. Ese es el relativismo cognoscitivo típico de la posmodernidad, la idea de que no hay verdades absolutas, sino simplemente verdades parciales. Ustedes hablaban del rechazo a un marco ético universal, ¿no? Es decir, la defensa del multiculturalismo. Esta también es una idea típicamente posmoderna. La idea de que, bueno, nosotros no lapidamos mujeres por ser adúlteras, No, pero allá en aquella sociedad sí. Y bueno, ¿quién tiene más razón? Nosotros tenemos nuestras tradiciones, aquellos esa otra, y las dos cosas están igual de bien. Estoy caricaturizando, ¿no? Porque bueno, no sé, me siento más moderno que posmoderno. Dale. Eso que también el relativismo está hecho, ¿no? Bueno, entonces, el holocausto como tenía un fin, hay todo Y ellos entenderían que estaba bien, claro, cada uno, ¿no? También la cadena de ciudadanía, ¿no? Tal cual. La imposibilidad de un marco ético universal, allí menciona Pardo Kant, ¿no? Uno de los principales defensores de esta idea, de que podíamos llegar como una idea total sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto lo define Pardo también como el fin de las utopías. No sé si entienden a qué se refiere con eso. ¿Qué es una utopía? ¿Sí? Se puede alcanzar. Algo que en principio lo definimos como algo, un estado perfecto de la sociedad, que nos acercamos a eso, pero nunca vamos a llegar, ¿no? Ya los modernos decían, bueno, nos acercamos a un estado de perfección de la sociedad, capaz que nunca llegamos, pero nos acercamos. Los posmodernos dicen, no nos acercamos a nada. Estamos cada vez peor, vamos al declive, las cosas están en la lona, no hay ningún sueño a futuro, ningún proyecto universal, nada por lo cual podemos organizarnos colectivamente para luchar por eso, porque en realidad, fido dido, hacé la tuya, ¿no? Esa frase es bien hija de la posmodernidad. ¿Y está soy muy viejo? Sí. Los que entendemos estamos en el mismo problema. Estamos en la Me quedo con esto, porque veo que la casa se va desangrando, así que me quedo con esto. El paradigma moderno se plantea una confianza en el conocimiento científico como un factor de progreso de la sociedad. Desde la perspectiva postmoderna, el avance de la ciencia no necesariamente implica un progreso para la sociedad y por lo tanto convendría limitar el avance de la ciencia o por lo menos determinar claramente sus fines. Y ahí podemos ver que puede haber algo de razón en esa perspectiva, ¿no? La idea de que el avance ilimitado del conocimiento científico no necesariamente es un beneficio para las personas, para los seres humanos. Pensemos en la contaminación ambiental, en el control de las masas a través de la tecnología. La idea de que el avance de la ciencia no necesariamente es algo bueno, y por lo tanto Claro, no es debe algo bueno limitarse. per se. No es algo bueno per se, tal cual. Yo la idea del acelerador de partículas que tipo, la otra está escuchando y luego dice, bueno, lo que puede pasar es que haya un perimán y entramos todos. Genial. Pero nos va a llevar a comprender mejor cómo funciona el universo. Vamos a morir, hay
ver.